la auxiliatura. Su examen de mañana es completamente teórico, así que solamente vamos a ver los 13 temas que es su examen. Entonces, vamos a empezar con lo que es el tema 1, que el tema 1 solamente nos habla sobre la introducción a la micología. Yo les pasé un documento porque la verdad el examen de la doctora sale totalmente de su libro de teoría. Todo lo que ella avanza y todo lo que está en su libro, ella va a preguntar. Entonces, sé que es un poco tedioso leer todo el libro porque son hartas páginas por los 13 temas, pero en el documento que yo les pasé en PDF está resumido todos los 13 temas en 10 páginas, o sea, está facilito como para que lo estudien. Entonces, vamos a empezar. Nosotros vamos a hablar de la parte inicial para que vayamos comprendiendo. Para empezar, no les va a preguntar, casi nunca preguntan nada del primer tema. Creo que habla ahí de hongos, hongos comestibles, hongos de adorno, esas cosas no pregunta por si acaso. Entonces, lo único que podemos resaltar de ese primer tema es saber que los hongos son eucariotas, poseen núcleo. También, aparte de eso, los hongos pueden ser macroscópicos y microscópicos. Ustedes eso ya lo han visto, como está aquí. Ustedes eso saben por las prácticas de laboratorio, que los hongos son macroscópicos y microscópicos. Macroscópicos como nosotros los vemos en el cultivo y microscópicos a la hora de observar en el microscopio. Ahora, esto era lo que les decía. En el tema 1 habla mucho en su libro de hongos ornamentales, contaminantes, medicinales, alimenticios, todo eso no les va a preguntar. Entonces, nosotros nos vamos a ir a la parte más importante, que ya vendría a ser el tema 2. A ver. Aquí. Ya. En el tema 2, nosotros vamos a ver las características morfológicas y biológicas del hongo. ¿Por qué es importante esto? Sé que a muchos quizás les confunde todavía, a pesar que lo vemos en laboratorio, les confunde qué es una hifa, qué es una espora, qué es un conidio, qué es un conidióforo. Sé que les confunde esa parte, entonces vamos a ir hablando parte por parte para que le entiendan. Entonces, los hongos, para empezar, están formados por estructuras filamentosas, en donde a su unidad funcional, cuando nosotros decimos unidad funcional, nos referimos a la parte más pequeña o desde donde surge, es la hifa, ¿ya? O filamento, acuérdense de eso. Todos los hongos, los que nosotros vemos, por ejemplo, son filamentosos. Esos hongos filamentosos, su unidad funcional se llama hifa o filamento. Y el conjunto de todas esas IFA, si ustedes se acuerdan en el laboratorio, yo siempre a mi grupo le digo, estas son las IFAs, esta es la IFA tapicada, o si ustedes ven un montón así como de pelitos que se cruzan o como cabellos, todo eso es IFA. Entonces, al conjunto de todas esas IFAs se les llama micelio, ¿ya? Hasta ahí está todo claro. Entonces, a ese micelio talo, ese puede ser unicelular o multicelular. Ahora, pero eso no importa mucho aquí. Ahora, lo que ustedes tienen que aprenderse es, según han visto seguramente en el libro o en el documento que les pasé, que hay muchas formas de reproducción que estos hongos tienen, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la diapositiva, hay hongos pluricelulares y unicelulares. ¿Cuáles es lo que por el momento nosotros hemos visto en laboratorio? Los pluricelulares, los hongos filamentosos. ¿Ya? Todos los que hemos visto hasta el momento son hongos filamentosos. Pero después tenemos los unicelulares, que son las levaduras, que son los hongos levaduriformes, y esos honguitos son como, por ejemplo, el único que van a ver, pero no entra en este parcial, sino en el segundo, es la Candida albicans, ¿ya? Ahora nos vamos. Aquí. Cuando nosotros hablamos de los hongos, ellos tenemos, y les estaba mencionando sobre las IFA, a veces yo les digo, hay IFAs tabicadas y no tabicadas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos tabicadas, significa que están divididas por septos, o también uno de sus compañeros una vez me dijo tabicadas o septadas, y es correcto.
Ese es su nombre. O son hifas tabicadas o septadas, es decir, que la hifa está dividida, como ven en esta imagen, está dividida por septos. Eso es tabicado. Y después tenemos las no tabicadas o cenocíticas que no presentan esas divisiones. Ahora, como les decía, morfológicamente tenemos solamente dos clases de hongos, los filamentosos y los levaduriformes. Ahora, por su morfología, tenemos filamentosos y levaduriformes. Por su función, nosotros vamos a encontrar a los hongos vegetativos y a los hongos reproductivos, ¿ya? Pero esto no les va a entrar, no se preocupen. Ahora, esto sí les puede preguntar. Pigmento. Tenemos, según si su presencia o ausencia de pigmentos, nosotros tenemos a los hongos hialino, que llevan ese nombre los que no presentan pigmento, y los de matiáceos, los que sí presentan pigmento. Muchos se confundían, por ejemplo, la doctora pregunta, esto sí les va a preguntar, mencione o encierre, porque el examen de la doctora es la respuesta o es una palabra o es encerrar. Entonces, lo que siempre pone es, encierre, ¿cuál de los siguientes es un hongo de matiáceo? Entonces, los hongos de matiáceo son todos aquellos que producen pigmento. Y a veces se confunden. Yo les decía en laboratorio, todos los que son todos los aspergillos son hialinos, ya a pesar de que presenten color en la parte superficial. ¿Alguien se acuerda dónde nos tenemos que fijar para definir que un hongo es de matiáceo? En laboratorio se los dije, ¿no? En el reverso del tubo. Exacto. La parte superior, es decir, lo que está creciendo, no me indica que es un hongo de matiáceo. Lo que me indica es la parte vegetativa, la parte de atrás. Eso, si tiene color, sí es un hongo de matiáceo. Ahora, más adelante vamos a ver cuáles tenemos ahí entre los hongos de matiáceo, ¿ya? Ahora, según sus divisiones, ya sabemos que hay septados y no septados. Ya, eso no les va a preguntar. Así que estamos a un día de su examen, así que no vamos a tocar cosas que no les vaya a preguntar. Ya. Esto de aquí. En el documento que les pasé, igual aquí está, tenemos los hongos se pueden reproducir de forma sexual o asexual. A la reproducción asexual, en el libro la autora lo llama como una reproducción imperfecta. Y estos son hongos anamorfos, anótense eso. Si les preguntan, los hongos que se reproducen de forma asexual son hongos anamorfos. Ahora, en el caso de la reproducción sexual, es la reproducción perfecta, y a esto se los llama hongos teleomorfos. Ahora, a los hongos que se reproducen de ambas formas, tanto sexual como asexualmente, tenemos a los hongos holomorfos, ¿ya? Esos tres términos, por si es que les preguntan. Anamorfos, reproducción asexual; teleomorfos, reproducción sexual; y aquellos hongos que se producen de ambas formas están los holomorfos. Bien, ahora esta parte de aquí es importante porque aquí nos habla de la reproducción de los hongos de forma... Estos la doctora, por ejemplo, se los menciona en el laboratorio, esta parte. Y les va a poner estas imágenes de aquí. ¿Ya? Estas imágenes se las va a poner y ustedes tienen que poner qué tipo de reproducción es, ¿ya? Por ejemplo, esta primera de aquí, esta primera imagen que ustedes ven, es la reproducción por artroconidia, ¿ya? Si ustedes ven esta imagen es artroconidia, que estas de aquí se producen por la fragmentación de la hifa. Ustedes ya saben que las hifas son tabicadas. Entonces, esta reproducción de artroconidia se produce por
que la hifa se empieza a fragmentar y se empiezan a liberar. Esa es una reproducción. Luego tenemos los blastos, la otra reproducción que es por blastoconidios, que es cuando nacen, es esta segunda imagen, que es cuando nacen a partir de las paredes de la hifa, ¿ya? Aquí lo único que ustedes tienen que hacer es memorizarse las imágenes, ¿ya? Le va a poner estas imágenes y ustedes tienen que poner qué tipo de reproducción es. Entonces, la primera es por artroconidia, la segunda es por blastoconidia, en donde las conidias empiezan a germinar de las paredes de la hifa. Luego tenemos los simpoconidios, que aquí no está, creo, la imagen, pero los simpodioconidios son aquellos que nacen por gemación de un conidióforo. Es parecida a esta imagen, pero no es. Muy parecida a esa imagen. Después está las aneloconidia. Aquí igual no hay la imagen. A ver, voy a ver si puedo pillar una. Ahí está, aquí está. Blastoconidio. Aquí está. Los simpodioconidios son aquellos que se reproducen de esta forma. Como dice, nacen por gemación a partir de un conidióforo y luego este sigue creciendo para dar lugar a un segundo conidio y así sucesivamente. Luego tenemos las aneloconidios, que las aneloconidios son aquellas que se producen por un brote. Ahorita lo van a ver. Es muy fácil de acordarse. No, ese no es. A ver, aquí lo van a ver. En esta imagen no se aprecia mucho, pero, nacen estas conidias por un brote, esta parte, ¿ya? Ya hay una conidia, entonces las siguientes van a ir naciendo por brote y van a ir así y van a seguir creciendo de esta otra forma, ¿ya? Luego tenemos las fialoconidias, que esta es la que más suele poner la doctora. Las fialoconidias, que parecen un florero, de ahí viene su nombre. Parecen un florero, entonces esta es la fialoconidia. En la mayor parte de los modelos la doctora siempre suele poner ese. Fialoconidias. Y cuando vemos lo que son el tema de los aspergillos, ahí vamos a ver este tipo de reproducción. Pero acuérdense, tiene una forma de florero. Después tenemos a lo que son las poroconidios, que se forman a través de un poro que aparece en la pared de la célula. Aquí está, ¿ya? Eso. Solo para que se acuerden. Y este es el que más vemos, y seguramente igual se los va a poner. El que más le puedes poner es las las fialoconidias, que son las que se parecen a un florero. ¿Por qué? Porque nosotros eso lo vemos en laboratorio por los aspergillos. Y la otra imagen que les puede poner es las aleuroconidias. ¿En qué hongos vemos las aleuroconidias? ¿A qué se parece esto? ¿Alguien me puede decir? Hemos visto dos, ¿verdad? ¿A qué hongo se parece esta estructura? El Tonsuran, sí. ¿Cuál? No, Tonsurans no. Microsporum canis. Al Microsporum canis y al Microsporum gypsum, ¿verdad? Es muy parecido. Entonces, es la aleuroconidio, que estas de aquí se forman de una hifa que ya existía y simplemente lo que hace es que se va a ir engrosando. Y como dijo su compañera, esta forma de reproducción es del Microsporum. Por eso dice, en la parte de acá, se forman al diferenciarse células de hifas preexistentes, hecho que ocurre con las macroconidias o microconidias de los dermatofitos productores de infecciones cutáneas. Ustedes saben que los dermatofitos, entre esos, nosotros tenemos al Microsporum canis y al Microsporum gypsum. Ahora, esto no nos interesa, esto tampoco. No les va a preguntar. Desde aquí,
Esto es lo más importante para ustedes. Ya, lo que son la parte de las micosis, eso es lo que a ustedes más les va a interesar, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de micosis, las micosis son enfermedades, ¿ya? Así como las parasitosis, las bacteriemias, todo son infecciones. Entonces, las micosis también son un grupo importante de enfermedades infecciosas causadas por quienes, por hongos, ¿ya? Estos hongos van a provocar en la persona o en el paciente cuadros clínicos que pueden ser benignos o a la larga producir infecciones crónicas y también llegar a la muerte del paciente. Entonces puede ir de algo muy simple a procesos graves. Por ejemplo, algo que a muchos quizás han visto, algo muy simple, que no es algo crónico ni es un proceso grave, es el tema de la onicomicosis. Entonces ahí ya vemos un ejemplo de una micosis que no es un proceso grave, pero más ustedes ya han avanzado o no, todavía no, este no es su parcial todavía. Todavía no han entrado a las que son micosis profundas, que ahí sí ya son procesos graves, eso ya es para su segundo parcial. El primer parcial simplemente es de micosis superficiales. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a influir para que aparezcan estas micosis? Estos factores pueden ser externos, es decir, el medio ambiente, el lugar en donde trabaja la persona, las actividades a las que se dedica y por factores internos, que más que todo, o bueno, siempre se dice que la causa Abajo con su plato. No hay plato. Cada uno tiene plato, Neymar, si le han comprado plato. Ese hay que lavarlo. su No, micrófono. decía más. Ortuño, tu audio. Ahora sí. Ya. Entonces les decía que existen dos factores para que alguien pase por un proceso de micosis. Factores externos que no dependen de la persona, sino dependen de su entorno, dónde trabaja, a qué se dedica, qué actividades realiza, y ahora los factores internos que ya dependen del paciente, es decir, cómo está su sistema inmunológico, que mayormente se dice que los inmunodeprimidos son aquellos que van a sufrir de las micosis. O también el embarazo, si la persona tiene lesiones ya preexistentes o si también conlleva un uso prolongado de antibióticos. Entonces, esos dos factores. Ahora, lo que nosotros vamos, o su examen de lo que se trata prácticamente es totalmente de las micosis superficiales. Cuando hablamos de micosis superficiales, estas micosis son las infecciones más frecuentes o las micosis más frecuentes. ¿Y por qué se llaman superficiales? Porque, como lo dice su nombre, están localizadas en la piel, en el pelo, en la barba, en las uñas, en las manos, ¿en dónde más? En toda la superficie corporal, como la malacesia furfur, en la parte de la ingle, en todo lo que es la parte superficial. Por eso se llaman micosis superficiales. Entonces, estas micosis superficiales van a estar provocadas principalmente por quienes, en laboratorio siempre se los digo, por quienes van a estar provocadas las micosis superficiales o qué hongos hemos estado viendo sobre todo. Tienen un nombre. Un nombre en general. A estas alturas ustedes ya deberían saber eso, Por chicos. los dermatofitos. Exactamente. Muy bien, como dice su compañera, todos estos hongos o productores de micosis superficiales van a ser causados por los dermatofitos, que son la mayor parte de los hongos que hemos estado viendo hasta ahora en los laboratorios. A estos dermatofitos también, si es que en el examen ustedes se confunden con estos dos términos, a los dermatofitos también se los puede llamar hongos filamentosos, ¿ya? Si la doctora le coloca nombre un hongo filamentoso productor de micosis superficiales en la cabeza, por ejemplo, es lo mismo que decir nombre un dermatofito, es lo mismo. Entonces, la mayor parte de las micosis superficiales es causada por los dermatofitos y un muy poco porcentaje es causado por levaduras.
que más adelante vamos a ver una sola y se lo nombra en el libro solamente a una levadura productora de micosis superficial, que es la Malassezia furfur. Entonces, estas micosis ya sabemos son causadas por los dermatofitos. Entonces, ¿cómo se llaman a estas micosis? Aquí está, se las llama tiñas. En todo el libro o a cada infección le llama, por ejemplo, tiña de la cabeza, tiña capitis, tiña de la mano, tiña manus, tiña corporis, tiña de la barba. Entonces, a todas esas micosis o producidas por los dermatofitos se les denomina tiñas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son? Existen 3 géneros, anótense esto, 3 géneros principales que van a producir las micosis superficiales o las tiñas. Y son los que hemos estado viendo en laboratorio. Como dijo su compañera, hoy ya hemos visto los Microsporum, los Trichophytum y el Epidermophytum. Esos son los 3 géneros que son productores de tiñas o de dermatofitosis, ¿ya? Esos 3 géneros, Trichophytum, Microsporum y los Epidermophytum, ¿ya? Ninguno de estos 3, por si acaso, es flora normal de la piel. Ninguno de ellos, ¿ya? No es como que nosotros los tenemos, ¿ya? Ninguno de esos 3 géneros, pero esos 3 géneros me van a provocar micosis superficiales. Ahora, algo que también suele preguntar, y en su guía igual está como para que ustedes respondan. Estos dermatofitos pueden ser geofílicos, es decir, que se encuentran en la tierra, pueden ser zoofílicos, que se encuentran en el pelaje de los animales, como el Microsporum canis, que se encuentra en el pelaje de los perros, y antropofílicos, que se pueden encontrar en la piel. Por ejemplo, si en el examen les dice... Por ejemplo, si en el examen les dice, coloque un ejemplo de un hongo zoofílico, ustedes pueden colocar al Microsporum canis, al Trichophytus mentagrophyte, cualquiera de esos 2. Ahora, si les dice, por ejemplo, geofílico, es el Microsporum gypsum. ¿Se ve? Creo que ya no, ¿no? No sé qué hice. Ahora sí. Ya. Entonces, zoofílico, el que ustedes se pueden acordar, es el Microsporum canis, ¿ya? Se encuentra en el pelaje de los perros. Ahora, geofílico, el Microsporum gypsum, es decir, este se encuentra en la tierra. Y antropofílico tenemos al Trichophytus, a todos los Trichophytum, Trichophytus rubrum, Trichophytus mentagrophyte y Trichophytus tonsurans, ¿ya? Eso, se les pide ejemplos. Ahora vamos a ir con la primera tiña. Tenemos la tiña capitis o también tiña de la cabeza. Esta tiña, más que todo, suele darse en niños, ¿ya? Y esta tiña puede ser o seca o inflamatoria, ¿ya? La seca puede ser, tenemos 2 tipos de tiña seca, la tricofítica y la microspórica. La tricofítica es causada por el Trichophytus tonsurans, esto sí acuérdense, ¿ya? La tiña capitis se divide en 2, o seca o inflamatoria. La seca puede ser tricofítica o microspórica y la tricofítica es producida por el Trichophytus tonsurans y la microspórica por el Microsporum canis. Hasta sus propios nombres o por los nombres ustedes pueden guiarse, ¿ya? A ver, de estas, la que les puede preguntar es esta del querión de Selson, ¿ya? Este querión de Selson es una de las más graves entre todas estas. ¿Por qué? Porque se produce una foliculitis grave en la parte del cuero cabelludo, se produce un edema, está totalmente rojo, también puede presentar como unos pequeños abscesos. Cuando se habla de abscesos se refiere a como pus o los famosos puchichi que pueden estar, parecido a eso, pero absceso es que drena pus, ¿ya? Entonces, este querión de Celso es el más grave entre lo que se puede producir en la tiña de la cabeza. Ahora, ¿cómo lo van a diferenciar esta parte de aquí de la tiña seca? Como dicen esto de acá, la tricofítica son múltiples
placas que se van a producir en la cabeza. Por ejemplo, les puede poner imágenes, no les va a poner imágenes de alguna enfermedad, les va a poner imágenes del hongo, ¿ya? Entonces, les puede poner tiña que se encuentra en la cabeza y produce múltiples placas eritematosas. ¿Cuál van a poner? Es la tiña tricofítica producida por el Trichofitus tonsura, ¿ya? Esta es la que produce múltiples placas, es decir, eritematosas. Ahora, lo que es la microspórica solamente produce una sola placa, es decir, en la cabeza de su paciente, si fuera tricofítica, van a haber varias plaquitas, varias, separadas. En cambio, la microspórica es una sola y grande, ¿ya? Y aquí el agente causal más importante es el Microsporum canis. Ya, ahora lo que les decía, el querión de Selson es el que van a encontrar abscesos, es el único de los 4 que va a producir esos abscesos, ¿ya? Si ustedes ven en el enunciado que nombra absceso, que produce una placa grande, redonda, eritematosa, cuando se dice eritematosa es inflamada, rojiza, es el querión de Selson, ¿ya? Y puede estar producida por los 2 únicos microsporum que vemos, el canis o el gypsum. Y luego tenemos la tiña fábica, aquí no está bien puesto, pero es tiña fábica, que esta es la única que produce alopecia, ¿ya? Alopecia o alopecia creo que es cuando hay una lesión, una vez curada esa lesión, ya no vuelve a crecer pelo en esa zona, ¿ya? La tiña fábica produce eso, es decir, en la zona afectada donde estuvo la lesión, ya no vuelve a crecer los cabellos y deja una alopecia permanente. Ya más que todo este es causado por el Trichofiton schoelleni, pero no se los va a preguntar porque no lo hemos avanzado, pero si ella lo nombra en teoría, me imagino que sí. Luego tenemos lo que son las tiñas cruris o de la ingle. Y aquí miren, está bien definido cuáles son más que todos los agentes etiológicos que lo van a provocar. Entonces, si ustedes no se acuerdan de algo, porque la mayor parte de ellas, solo la doctora les va a pedir sí o sí que ustedes escriban el nombre del hongo. Ya ella les va a decir nombre del agente etiológico o un ejemplo de agente etiológico productor de tiña manum, por ejemplo. Entonces ustedes solamente acuérdense que todos los dermatofitos van a producir tiñas superficiales. Entonces pueden poner Trichofitus rubrum, Trichofitus canis. Sé que aquí está en porcentaje, pero cualquiera de esos que ustedes se acuerden pueden colocar y va a estar bien, ¿ya? Ahora nos vamos a la parte de tiña pedis. Sí, disculpa, no importa el porcentaje, ¿no? No se los va a poner ella en porcentaje, para nada. Gracias. Solamente ustedes escriban bien el hongo, ¿ya? Sé que son un poco complicados los nombres y también porque como que entre medio hay muchas H o los nombres son raros, pero traten de memorizarse cómo se escriben o pronúncielo tal cual como se escriben, ¿ya? Más bien, la doctora Nos equivocamos Sandy en una letra. Nos La pone mal. doctora Sandy creo que sí les hace valer. En cambio, la doctora Elia, que era la doctora del anterior semestre, ella no. Si ustedes escribían la primera, por ejemplo, si es Microsporum canis, Microsporum, la primera letra se escribe con mayúscula. Y el canis ya no se vuelve a escribir con mayúscula, sino con minúscula, como está aquí, por ejemplo. Siempre empieza así. Por ejemplo, Trichofitus rubrum. La palabra Trichofitum es con mayúscula y el siguiente nombre no, ya, al igual que en las bacterias. Entonces, la doctora Sandy, ella sí lo permite, pero si estuviéramos con la doctora Elia, ella no se los hubiera permitido. Ya, entonces, sí, apréndanse de todas formas a escribir bien el nombre. Entonces, nos vamos ahora a la tiña pedis. La tiña pedis es aquella tiña de los pies. ¿Alguien me dice por qué o qué es lo que necesitan los hongos para crecer? Y lo hacemos igual en laboratorio.
Los hongos necesitan condiciones para crecer. ¿Por qué es que existe, más que todo, si se dan cuenta, estas micosis superficiales en ciertas zonas del cuerpo? ¿Por qué en ciertas zonas? ¿Qué tienen en particular esas zonas? Humedad, sudoración. Exacto. Los pies, por ejemplo, sé que muchos de aquí que estamos presentes, en algún momento hemos sufrido de tiña pedis, que es cuando entre los dedos vemos como unas pequeñas ampollitas, vemos quizás en el talón o descamaciones, eso es hongo. ¿Por qué? Por la humedad. Todos los hongos, estos hongos, sobre todo los dermatofitos, para crecer o para desarrollarse necesitan de condiciones. Una de esas condiciones es oxígeno y otra condición es humedad. Por eso es que el cuero cabelludo, por ejemplo, es húmedo, sobre todo si ustedes producen sebo. La parte de las axilas, de la ingle, el pie, son zonas húmedas, entonces esa es la principal característica. Y otra característica de estos dermatofitos es que ¿por qué están sobre la superficie? Porque les encanta la queratina, ¿ya? Lo que son nuestras uñas, nuestra piel, nuestro cabello, todo tiene queratina. Entonces a estos hongos les gusta esta queratina y por eso es que es muy fácil para ellos desarrollarse en superficies corporales. Entonces eso es algo que estos honguitos necesitan para crecer: oxígeno, humedad y les gusta bastante lo que es la queratina. Ahora nos vamos a lo que es la tiña unguium o también llamado más fácil como onicomicosis, que son pues aquellas tiñas que se producen en la uña, ¿ya? Y esta de aquí más que todo es producido, o aquí agente causal tenemos igual, Trichophytus rubrum, Trichophytus mentagrophytes, ¿ya? Para que ustedes no se memoricen uno por uno cuál produce cuál, si se dan cuenta, en todos casi se repite Trichophytus rubrum, Trichophytus mentagrophytes, Microsporum canis, más que todo en eso. Ahora, aquí, esto de acá, no hay. Bueno, aquí creo que no está, pero hay uno que es la tiña de la barba, ¿ya? Igual la tiña de la barba en los hombres, por ejemplo, a ellos se les nota. ¿Se ve, no? Sí, sí. No sé qué hice, espérenme. Ya. Ahora sí. Esto era lo que les decía. Miren, aquí está con imágenes. Lo que es la tiña tricofítica va a producir varias plaquitas, ¿ya? Como en esta tercera imagen. En cambio, y este de aquí, por ejemplo, es el querión de Celso, así grande, con absceso supurativo, pero es una sola placa y eritematosa y edematosa, es decir, grande, inflamada, ¿ya? Ahora, ¿cuál era el que les dije que produce alopecia? ¿Cuál es cuál? Fábica. La tiña fábica, eso, acuérdense. Ya, en varios modelos de examen está esa pregunta. Ya, el único que produce alopecia es la tiña fábica. Ahora, estamos por acá. ¿Ya? Tiña pedis, aquí tenemos las imágenes, ¿ya? Muy favorecido por la humedad, por esa razón es que se desarrollan estos dermatofitos en la piel. Como les dije, le gusta la queratina. Ahora, la única levadura que va a producir una micosis superficial es la Malassezia furfuro, ¿ya? Muchas personas lo confunden con el vitiligo, pero ¿cuál es la diferencia? El vitiligo es permanente, en cambio la Malassezia furfur es una levadura que aparece más que todo, por ejemplo, aquí en Santa Cruz es muy frecuente este tipo de micosis. ¿Por qué? Porque este honguito se ve muy favorecido por la humedad
le encanta la grasa, los lípidos, y por eso es muy frecuente en aquellas personas de piel grasa, ¿ya? Quizás cuando algún día vean a personas que tienen este tipo de manchitas en la piel, a veces lo confunden, como les digo, con el vitiligo, pero esto no es permanente. Se recibe tratamiento y van desapareciendo estas manchas más decoloradas. ¿Ya? Entonces, es producido la pitiriasis versicolor, así se llama, la micosis es producido por un hongo levaduriforme que es la Malassezia furfur. Malassezia y el siguiente nombre es furfur. Ya creo que igual lo han expuesto, así es que ya empezaron sus exposiciones. Entonces, este hongo de aquí le gusta bastante lo que es la grasa, se alimenta del sebo, por eso se reproduce muy fácil, como les decía, en aquellas personas que tienen piel grasa, ¿ya? Como dice en esta parte de acá, forma parte de la flora, la Malassezia furfur forma parte de flora. Habíamos dicho anteriormente que ninguno de los dermatofitos es flora normal. Cuando nosotros hablamos de flora normal, significa que está en la microbiota de la piel, que es algo normal que está en nosotros, pero no es así en el caso de los dermatofitos. En cambio, en la Malassezia furfur sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el sistema inmunológico de la persona baja, cuando hay un cambio de pH, cuando hay cambios en la persona, se puede alterar y puede empezar a colonizar o a empezar a producirse lo que es la pitiriasis versicolor. Entonces, se ve así en esta imagen. Por esa razón, si se dan cuenta acá, en el cultivo, uno de las sustancias que necesita para crecer es aceite, ¿ya? Por eso se le pone aceite de oliva al cultivo, porque como es un hongo que crece en presencia de grasa, necesita sí o sí de esta sustancia. Y esto les pregunta igual, esto ahorita me acordé, ¿ya? ¿Cuál es el medio de cultivo para la Malassezia furfur? El medio Dixon. Ya, eso acuérdense. Auxiliar, ahí donde dice agar saburo más 15% ¿ese es otro igual medio de cultivo? ¿O Sí, igual es otro medio de cultivo. Pero cualquiera si de les las dos pone, por podemos ejemplo, mencionar? pero si les pone el medio especial o agar selectivo, porque ustedes ya han visto igual que hay agares selectivos, es decir, que es específicamente para que crezca ese hongo. Ustedes ocupan el agar saburó, por ejemplo, el laboratorio, y en el agar saburó han visto que se les contamina con muchos otros hongos, entonces el agar saburó no es un agar selectivo, y no es un medio selectivo. Cuando nosotros hablamos de medio selectivo nos referimos a que específicamente es para que crezca ese agente etiológico. Entonces, el agar saburó no es un medio selectivo, pero si en el examen les pone, escriba el medio selectivo para la Malassezia furfur, si ustedes ponen, por ejemplo, agar saburó más 15% de aceite de oliva, les va a poner mal, porque el agar saburó no es un medio selectivo. Lo que sí está bien es que ustedes pongan el medio Dixon, ¿ya? El medio Dixon sí es un agar selectivo, ¿ya? Porque solamente en él va a crecer la Malassezia furfur. Medio Dixon. Ya. Ahora tenemos la tiña negra, que, como les decía, si a ustedes les dice un ejemplo o encierre, ¿cuál de los siguientes hongos es de matiacio? Aquí tienen un ejemplo, ¿ya? La tiña negra es producida en las partes más que todo del pie y de la mano, en donde se producen como unas manchas con una hiperpigmentación, y estas son producidas por un hongo de matiacio. En este caso es la Ortaea wernicki. Ya, un poco complicado el nombre, pero es un ejemplo de un hongo de matiacio, la Ortaea wernicki. Y también es un hongo levaduriforme.
Después está lo que es la piedra blanca, que también se produce en la parte del cabello. Parece o aparenta muchas veces ser como liendre, pero es el hongo, ¿ya? Este igual es un hongo levaduriforme. Pero como ven en esta imagen parecieran ser como liendres, pero es el hongo, ¿ya? Que se produce así en las partes del pelo. Si lo vemos al microscopio, se ve así como esta imagen. Ahora, yo les quiero aquí preguntar, a ver, por si es que les entrara. Del primer día el primer laboratorio que ustedes tuvieron, la doctora les mencionó, y si es que no estuvo con ustedes la doctora, creo que yo se los mencioné, y les puede entrar a su examen, o si no les entra, puede ser que en su examen de laboratorio. Cuando nosotros queremos hacer el cultivo de un hongo o de un dermatofito, ¿qué necesita tener ese medio? Dos sustancias, ¿verdad? Sí, si yo quiero cultivar dermatofitos, ¿qué sustancias debe tener mi medio de cultivo? Cloranfenicol sin actidiones. ¿Seguros? ¿Qué tiene que tener? ¿Se refiere para ablandar la muestra? No, me refiero a que el primer día de clase a ustedes se les dijo para el cultivo de dermatofito, el agar debe de tener esta sustancia. Para el cultivo de aspergillus debe tener esta sustancia, eso. Por ejemplo, su examen va a ser totalmente de los dermatofitos. Para el crecimiento de los dermatofitos, ¿qué debe tener su medio de cultivo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, Aus. No, Ausi. ¿Cómo que no? Dos sustancias importantes. ¿Inhibidoras de qué cosa? Uno inhibe el crecimiento de algo y el otro inhibe el crecimiento de otra cosa. Cloranfenicol y actidiones. Exacto. ¿El cloranfenicol qué va a inhibir? ¿Qué es el cloranfenicol? Va a Ayuda inhibir para hongos evitar el crecimiento de ambientales y bacterias. oportunistas. ¿Cómo? ¿El cloranfenicol inhibe hongos oportunistas? Inhibe Hongos bacterias. ambientales. Exacto. Nosotros vamos a ocupar, esto les tiene que quedar claro. Y también entiendo que se confundan, ya los entiendo porque yo igual me confundía mucho. El cloranfenicol es un antibiótico. Entonces, si es un antibiótico, va a inhibir el crecimiento de bacterias. Porque como les decía, el agar que nosotros ocupamos en el laboratorio es el agar saburó. Y ese agar saburó no es un agar selectivo. Entonces puede crecer de todo. Entonces, al agregarle a un agar cloranfenicol, voy a evitar que me crezcan bacterias. Y la otra sustancia es el actidione. Cuando yo voy a hacer el cultivo de dermatofito, que son todos los que estamos viendo, los microsporos, los epidermofitos y los trichofitos, estos yo le voy a agregar actidione, que el actidione, como lo decía una de sus compañeras, inhibe el crecimiento de hongos oportunistas o saprófitos. ¿Cuáles son estos hongos oportunistas, ambientales o saprófitos? Son todos los aspergillos. Los aspergillos son los principales contaminantes de muestras. ¿Por qué? Porque se encuentran en el ambiente. Por ejemplo, la primera vez que ustedes hicieron el cultivo, creo que hicieron de sus uñas, ¿qué pasó?
Quizás no hubo una buena esterilización, quizás los aires estaban encendidos, entonces los aires son una principal fuente de contaminación porque botan polvo, botan de todo. Entonces, ¿qué es lo principal que va a estar ahí? Aspergillo, hongos patógenos, hongos contaminantes. Cuando ustedes, por ejemplo, dejan una verdura, una fruta pelada al aire y después de una semana vuelven y la ven, va a estar como con una pelusa negra encima, es por contaminación de un hongo o de un aspergillo, ¿ya? Hongos ambientales. Entonces, para que no me ocurra eso, yo voy a usar lo que es el actidione, ¿ya? Para el cultivo de dermatofitos se usa dos cosas, cloranfenicol y actidione. Pero existe un medio, ahora selectivo, que tiene ambos. ¿Cuál es ese medio? Lo ocupamos en un laboratorio. Un nombrecito tiene, ¿no? Que ya viene ese medio selectivo con ambas sustancias. Siempre en la pizarra se los ponía. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya, es el agar micocel. ¿Se acuerdan, no? Ahora sí se acordaron. El agar micocel es un agar selectivo y ese ya viene. El agar micocel es selectivo para los dermatofitos. ¿Por qué? Porque ya viene con cloranfenicol y con el actidione. Por si es que les coloca en su examen. Mencione un agar selectivo para el cultivo de dermatofitos. ¿Cuál van a poner? No vayan a poner agar saburón. El agar saburón no es un agar selectivo. ¿Qué van a poner? Agar micocel para dermatofitos. Bien, eso era lo de las tiñas, ¿ya? Entonces, ¿qué ejemplo yo les puedo dar de hongos de matiacio por si les pregunta? El productor de piedra negra, ¿cuál era ese? Piedraia hortae, ¿no? El nombre lo dice igual. Piedraia hortae es el productor de piedra negra, que es muy similar a este. Aquí está, miren. Es muy similar a esto, solo que en vez de verse esos blancos, se va a ver como piedritas negras en el cabello. Entonces, es así. Este, por ejemplo, es un cabellito y es así como se empieza como que a incrustar el hongo ahí, ¿ya? Y es un hongo de matiacio. Aquí está su nombre. Piedraia hortae. Ahí tenemos un ejemplo. El otro ejemplo, ¿se acuerdan cuál era? Hace ratito lo vimos. Hortaea wernecki. Ahí ya van dos hongos de matiacio. Ya, esos acuérdense. Porque sí les va a preguntar hongos de matiacio. Ahora nos vamos a lo que es la oculomicosis. Ya, la oculomicosis, justo hace poquito hemos visto ese hongo, ya hicieron ustedes el subcultivo que es del Fusarium solani y de la Pseudolescherichia boydii. Este último laboratorio que pasó, el lunes que pasó, hicimos el subcultivo de ambos hongos, el Fusarium solani y la Pseudolescherichia boydii. Y también les aseguro totalmente que les va a entrar sobre todo cualquiera de estos dos. Le va a poner agente productor de oculomicosis, cualquiera de los dos que ustedes pongan va a estar bien, ¿ya? Fusarium solani o Pseudolescherichia boydii, del que se acuerden. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la oculomicosis? Lo que es el Fusarium solani, igual, algunas bibliografías lo toman como un hongo muy saprófito igual, porque las oculomicosis son infecciones producidas o micosis producidas en los ojos, ¿ya? Mayormente se producen parecieran ser como unas alergias, entonces son provocadas porque los ojos se encuentran en un constante contacto con el ambiente,
¿ya? Entonces, como les decía al inicio, mucho depende dónde trabaja la persona, a qué se dedica, qué actividades realiza. Entonces, si es una persona que se encuentra, por ejemplo, en algún... Ya, como les decía, entonces los ojos son una superficie mucosa que se encuentra en constante contacto con el medio ambiente, con el aire. Entonces es muy fácil que alguien sufra de la oculomicosis, ¿ya? Que son más que todo como unas alergias. Entonces, ¿cuáles son los principales causales? El Fusarium solani y la Pseudo-Leishmania bovis, ¿ya? Principalmente ellos. Después, ¿qué más? Después tenemos lo que es, Una ¿sí? duda. Ahí donde dice la oculomicosis, entonces son producidas principalmente por, ¿cuál dijo? Disculpe, esa parte no la entendí. Por el Fusarium solani y la Pseudo-Leishmania bovis, que son los últimos dos hongos que hicimos subcultivo. Ya, gracias. Ya. Entonces, las oculomicosis, más que todo, van a ser producidas por estos hongos oportunistas, ¿ya? Los hongos oportunistas también tenemos a los aspergillos. Si ustedes ponen aspergillo, igual les puede hacer valer, pero les recomiendo que más que pongan o Fusarium o Pseudo-Leishmania, porque los aspergillos todavía no han empezado a avanzar, ¿no es? ¿O sí? ¿Ya han avanzado aspergillos? No, todavía. No, sí. Entonces, les recomiendo que si les preguntaran, no pongan los nombres de los aspergillos. Pongan o Fusarium solani o Pseudo-Leishmania bovis, porque son los que han ido avanzando. Su micrófono. Ya, entonces esos son los productores de la oculomicosis. Ahora, después está en su libro, aquí no está, pero en su libro hay otra afección que se llama queratitis micótica, ¿ya? Esta queratitis micótica también es causada por un hongo oportunista, que es este mismo que están viendo, el Fusarium, ¿ya? Entonces, esta más que todo se produce, por ejemplo, en nuestro clima. En Santa Cruz es muy frecuente esto, ¿debido a qué? Porque el clima es cálido, el clima es húmedo, entonces es muy fácil infectarse por este tipo de micosis, ¿ya? Ahora, importante aquí, cuando nosotros hacemos el cultivo del Fusarium solani, al ser oportunista, vamos a llamarlo así, no necesita de activiones, ¿ya? Recuerdan, ¿no? La primera clase dijimos que como el Fusarium, los aspergillos, son oportunistas, no necesitan de activiones, ¿ya? Porque si ustedes le ponen activiones a su cultivo, no les va a crecer. No les va a crecer lo que ustedes quieren aislar. Entonces, el Fusarium solani y los aspergillos no necesitan de activiones, pero sí de cloranfenicol. Bien. Ahora, esto de los tratamientos, quizás algunos están aprendiendo esto de aquí en los medicamentos. Mayormente no les va a preguntar, casi no pregunta medicamentos la doctora, pero si les preguntara, pongan el antimicótico más frecuente, que es el ketoconazol y el fluconazol. Ya, pero casi no pregunta. Ahora, el último tema, el tema 13, es la otomicosis, ¿ya? La doctora les menciona bastante en clase, y no recuerdo si lo pregunta o no, pero ella siempre dice cómo nosotros diferenciamos de una otomicosis de una otitis, ¿ya? Ustedes saben que las otitis son producidas por ¿quiénes? Ustedes que llevan bacterias. Por una bacteria. Por bacterias, exacto. La otitis es la inflamación del oído producida por bacterias. Entonces, la doctora lo dice en clase. ¿Cómo nos damos cuenta que es a simple vista, que es una otitis o una otomicosis? Porque las otitis producen supuración, ¿ya? Van a producir como pus. Entonces, eso es una otitis producido por bacterias. En cambio, las otomicosis no van a producir
material purulento, no van a producir líquido, no va a verse húmedo la zona. En realidad lo que se va a ver es como en la parte del oído, el conducto del oído va a estar como algodonoso, como arenoso, y eso sí es una otomicosis, ¿ya? Que las otomicosis son producidas por los aspergillus, ¿ya? Entre esos tenemos el Aspergillus flavus y el Aspergillus niger, ¿ya? Eso. Entonces, las otitis son producidas por bacterias, eso no se confundan, ¿ya? Y a simple vista drenan, se ve como pus por la inflamación. Ustedes saben que donde hay infección bacteriana sí o sí va a haber inflamación. Entonces se va a observar como pus, material supurativo. En cambio, en las otomicosis producidas por hongos se va a ver como esta imagen, ¿ya? Se van a ver así como superficies algodonosas, que es por la producción del hongo, ¿ya? Y el productor son los aspergillus, que en este caso de los aspergillus ustedes saben que no usamos, ¿qué cosa? Actidiones, ya eso, principalmente. Ya, esto ya es para su segundo parcial. Hasta aquí es su parcial del día de mañana. Entonces yo les recomiendo que ustedes se aprendan los nombres, ¿ya? Se aprendan los nombres de los hongos, apréndanlos a escribir. Sé que los nombres son un poquito complicados, pero practiquen. Aparte de eso, les va a entrar imágenes, ¿ya? ¿Saben de cuál hongo les entra mayormente? De la Malassezia furfur, cómo se ve en el microscopio, ¿ya? Ustedes saben que todos los hongos filamentosos o los hongos dermatofitos se ven como hemos estado viendo en el laboratorio. Se ven hifas, se ven conidias, se ven macroconidias, microconidias. Esos son un hongo filamentoso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos hongos levaduriformes? Nosotros no vamos a ver hifas en el examen microscópico, porque es un hongo levaduriforme. Lo que nosotros vamos a ver es las levaduras. ¿Y cómo se ven las levaduras al microscopio? Se ven como redondas, se ven ovaladas, redondas, pero no vamos a observar hifas. Ya casi no se observan hifas. Más que todo las hifas nosotros las observamos en los hongos filamentosos, ¿ya? Ahora, no estudien las imágenes de su ¿cómo se llama? De su guía de laboratorio. Quizás alguien se estará aprendiendo las imágenes de ahí. No les va a entrar. Eso seguramente les va a entrar en su examen de laboratorio, porque su examen de mañana es totalmente lo que avanzan en teoría, ¿ya? Apréndanse los agentes etiológicos y qué es lo que causa eso. Y las imágenes, al inicio esas imágenes de las formas de gemación, artroconidia, blastoconidias, todo eso. Ya, esas imágenes les va a poner y usted tiene que poner su nombrecito. Ya, y por favor no se confundan el tema de actidiona y cloranfenicol. Si es que mañana les entra, no se confundan. Solo son los que, digamos, son los aspergillus, digamos, bacterias o los hongos oportunistas, ¿no ves? Sin actidiones. Sí, los aspergillus, como son hongos ambientales, usted no debe colocarle actidiones. Ya, ¿y en la tiña es con actidiones? Sí, las tiñas, al inicio le decía, todas las tiñas son producidas por los dermatofitos. El grupo de esos hongos causantes de las tiñas se llaman dermatofitos. Entonces, todos los dermatofitos para su cultivo necesitan de cloranfenicol y de actidiones. Ah, ya, es que en la diapositiva sale sin actidiones casi en todo. En todas. Sí, o no sé. A ver, aquí no. Sí, auxiliar, igual eso tenía una duda. El medio de cultivo no es que se debe utilizar para el aislamiento de un Aquí, por dermatofito. ejemplo, Sí, ahí está. lo que pasa es que Casi este no es un hongo, este de aquí, por ejemplo, no es un hongo filamentoso. Aquí que dice, hongo levaduriforme. Y por eso me imagino que le han puesto sin actidiones. ¿Ya?
pero es porque es una levadura. Ya lo que es la tiña negra y estas de acá, esta de aquí, la piedra blanca y la piedra negra, esos tres son sin actidiones. ¿Por qué? Porque no son, lo que pasa es que, les explico así, si a ustedes les llega un paciente, ya, imagínense que ustedes se han especializado en este área, les llega un paciente, ustedes no saben qué es el hongo que tiene. Entonces, si ustedes van a empezar a sospechar por su clínica que tiene, quizás ven estas piedritas en el pelo, entonces ustedes no van a saber qué es lo que tiene. Entonces, ustedes pueden decir, quizás lo está causando un dermatofito, no es. ¿Por qué? Porque está en el cabello, ¿verdad? Los dermatofitos dijimos que están ¿dónde? En las superficies corporales. Pero estas de aquí, la piedra blanca, la piedra negra, no está en una superficie corporal, entonces por eso es que no le colocan actidiones, ¿ya? Entonces, si ustedes le colocaran, el A y esta afección es producida por un aspergillus, no les va a crecer entonces ese aspergillus si ustedes le colocan actidiones. Entonces, sí o sí, lo que es la piedra blanca y piedra negra es Saburou con cloranfenicol sin actidiones. Después los otros, lo que son los tres géneros que les dije al inicio, los microsporum, los trichofitos y los epidermofitos son con cloranfenicol y con actidiones. Esos tres géneros, ¿ya? Ya, sí, pues. Pero después estas de aquí que son hongos levaduriformes, como la piedra blanca, la piedra negra, ellos son sin actidiones, al igual que los aspergillus. Auxiliar, entonces el medio de cultivo que se debe utilizar para un aislamiento de un dermatofito es un, digamos, Saburó con cloranfenicol y actidiones. Exacto, eso. A ver, creo que aquí tengo un modelo de examen. Vamos a ver. ¿Dónde está? A ver. A ver, les voy haciendo estas preguntas y ustedes me van a ir respondiendo, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo las dudas. Voy a dejar de compartir. Ya, queda 8 minutos. A ver, les voy a ir preguntando de cositas que mencioné. Ya. Cuando nosotros hablamos de hifas cenocíticas, ¿estas cenocíticas tienen o no tienen septos? Sí. No tiene. No tienen, ¿verdad? ¿Cuáles eran las que tenían septos? Las tabicadas. Las tabicadas o septadas, como lo dice su nombre. Exacto. Ya. A ver esta. Para evitar el crecimiento de hongos saprófitos o ambientales, en el medio de cultivo se debe de utilizar. Sí, una pregunta. ¿Estaba compartiendo pantalla o...? No estoy compartiendo. Ya. A ver, les voy a repetir de nuevo. Para evitar el crecimiento de hongos ambientales o saprófitos, el medio de cultivo debe de tener. Actidiones. Exacto, actidione o cicloheximida. Cualquiera de los dos nombres, si es que usted se acuerda de actidione o si se acuerda de cicloheximida, cualquiera de los dos es válido. Pero si usted pone cloranfenicol, mal. A ver. Mencionen un ejemplo de hongos zoofílicos. Microsporum canis. Exacto, Microsporum canis, ¿no? Les dije que por el nombre nomás se pueden ubicar. Ya. Otro. Las otomicosis son producidas con mayor frecuencia. ¿Por qué hongo? Las otomicosis.
¿Por qué tipo de Por hongos? el perejillo. Perejillo. Exacto, por los aspergillos. No se confundan oculomicosis con otomicosis. Oculomicosis, ¿cuál es el principal productor? El Fusarium solar. Exacto, el Fusarium solani. ¿Cuál era el otro? La pseudo, Pseudoyesheria. pseudoalescheria boide. Eso. ¿Sí? Ya, no se confundan. Oculomicosis con otomicosis. Oculomicosis, como dijo su compañera y su compañero, Fusarium solani y pseudoalescheria boide. Pero si hablamos de otomicosis, que es en el oído, micosis en el oído, los productores son los aspergillos. Ya, a ver. ¿Qué tipo de reproducción tienen los hongos holomorfos? Al inicio se los mencioné. Asexual ¿Por y esporas? sexual. Asexual y sexual. Recuerdan, ¿no? Los anamorfos Los dos. son asexual, ¿verdad? Acuérdense, háganse como mnemotecnia. Anamorfo, asexual. Teleomorfos, sexual. Y como les pregunté, holomorfos, ambas, ¿ya? Sexual y sexual. Ambas. ¿Ya? Queda claro, ¿no? Sí, sí. Ya. Tengo una duda, por favor. El medio de cultivo que se debía utilizar para aislamiento de una otomicosis, ¿cuál mencionó era, por favor, esa parte? Para No una entendí. otomicosis, Sí, saburos más ¿con cuál dijo? Por favor. a ver, alguien respóndale a su compañera. Si una otomicosis es causada por un aspergillus, ¿qué debe de tener su medio de cultivo? Cloranfenicol sin actividades. Exacto. Cloranfenicol sin activiones. Ya, siempre, para que se guíen, siempre va a tener cloranfenicol, porque nosotros no estamos buscando bacterias. Ahora el tema está con el activione, ¿ya? Cuando nosotros buscamos aspergillos, como decía su compañera en el caso de las otomicosis, no necesitamos activiones. ¿Ya? Quedó respondida su duda, ¿no? Bien, ahora, Auxiliar. ¿sí? Sería entonces saburos con cloranfenicol, entonces, ¿no? Sí, con cloranfenicol, pero sin activiones. Así bien, sí, Sí, ya. sin Así. activiones. Ya, a ver otro. ¿Cómo se denomina a aquellos hongos que en el ambiente se encuentran en forma filamentosa, pero cuando ingresan en nuestro organismo están en forma de levadura? La doctora igual yo creo que se los ha mencionado. O en laboratorio. Dimórficos. Dimórficos, exacto. Hongos dimórficos, ¿ya? Aquellos hongos que en el exterior se encuentran en forma de filamentosa, así como hemos visto como ustedes ven cómo les crece su cultivo, eso es una forma filamentosa, pero cuando ingresan a nuestro organismo se encuentran en forma levaduriforme, se denominan dimorfos, ¿ya? O hongos dimórficos. Ahora, a ver, ¿cuál es la temperatura y tiempo de incubación para los dermatofitos? Igual en la pizarra, todos los laboratorios se lo coloco. A ver, ¿quién se acuerda? Tiempo y temperatura de incubación para los dermatofitos. Acuérdense de las pizarras, siempre está ahí encerrado. ¿7 días? Ya, 7 días. ¿A qué temperatura? 25 y a 27. Exacto. Los hongos son
No son como las bacterias. Las bacterias crecen a las 24 horas. Por ejemplo, algunos deben estar en bacterio. Por ejemplo, si hoy es su laboratorio, el día de mañana ya tienen que ir a ver su cultivo. ¿Por qué? Porque las bacterias crecen entre 18 y 24 horas, ya hay resultados. En cambio, los hongos son un poco más tardosos. Entonces, su tiempo normal es por lo menos una semana, ¿ya? Una semana. Y eso que hay algunos que no crecen ninguna semana. ¿Ya? Entonces es 7 días y la temperatura es temperatura ambiente, de 25 a 27 grados. A ver. A ver, aquí hay un examen. ¿Cuál es